Hola, bienvenidos a mi vida en ASMR. Me pidieron que les hiciera un video con técnicas de estudio, así que busqué una página bien completa y encontré una que se llama univetas.com y allí tienen un artículo bastante amplio, bastante completo de las técnicas de estudio. Así que se los voy a leer y espero que les guste. Las técnicas de estudio consisten en una serie de métodos aplicados al momento de estudiar, cuya finalidad es facilitar la concentración del estudiante durante el proceso de aprendizaje. Algunas de las ventajas son retener información con mayor facilidad, definir prioridades para estudiar de manera más organizada, administrar el tiempo de forma más eficiente y mantenerse motivado. El objetivo principal de una técnica de estudio es ayudar al estudiante a lograr una mayor concentración al estudiar y también incrementar su capacidad para retener información, así como su motivación para continuar aprendiendo. Antes de decidirse por qué técnica de estudio vamos a usar, tenemos que identificar la forma de aprender de cada uno. Hay diferentes formas de aprender y, por lo tanto, al determinar cuál es la que usamos nosotros o la que nos queda más fácil a nosotros, de ahí sí buscamos la técnica de estudio adecuada. Entonces, por ejemplo, hay la forma de aprender visual, que como su nombre lo indica, se basa en relacionar imágenes con ideas o conceptos. Los mapas conceptuales son un buen ejemplo de ello. Es la forma de aprendizaje más común entre las personas. También está la forma auditiva, que suelen retener información de forma más eficiente al recordar expresiones orales. No es tan eficiente esta forma de aprender como la del medio visual al relacionar conceptos, pero es muy buena al estudiar temas como idiomas o música. Y está la kinestésica, que se encuentra basado en el movimiento y el tacto. Por ejemplo, al manipular herramientas o instrumentos, o al caminar mientras se recita información. En general, esta forma de aprendizaje es un poco más lenta que las otras dos, pero tiende a resultar en una mayor retención de la información. La mayoría de las personas suelen utilizar alguna de ellas más que las otras. Por eso, es muy importante determinar cuál se ajusta mejor a ti antes de comenzar a aplicar las técnicas de estudio. Las técnicas de estudio pueden categorizarse en distintos tipos, de acuerdo a la idea básica detrás de su aplicación. De este modo, cada estudiante puede aplicar aquellas que se ajusten de forma más eficiente a sus preferencias de estudio. Ojo, porque hay muchísimos y yo acá no les voy a nombrar todos, solo los principales, ¿bien? Por ejemplo, está el subrayado, que consiste en resaltar las ideas más significativas del texto con distintos colores, de acuerdo con la importancia del punto que representan. También está el resumen. Este tipo se basa en extraer las ideas de mayor relevancia del texto, sin necesidad de realzarlas. Es una buena alternativa para realizar repasos del contenido, afianzando el conocimiento general. Yo he intentado hacer esa y me funciona bien, pero me da una pereza hacer resúmenes, a ponerme y escribir. Como que me da pereza. No es algo que me divierta ni es algo que disfruto. Pero cuando por fin decido hacerlo, me funciona muy bien. Entonces es como, si te pasa lo mismo, sería como vencer ese obstáculo de la pereza, de sentarte y hacer el resumen. Pero sí funciona. Ojo, esto no lo dice el texto que estoy leyendo, sino son cosas que me pasaban a mí, o que me pasan a mí cuando intento estudiar o aprenderme algo.
como a mí no me gusta escribir, entonces muchas veces he intentado escribir en el computador porque a mano me canso y no aprendo igual. Se me quedan más las ideas cuando las escribo a mano que cuando las escribo en el computador. Ahí les dejo. Otra técnica de estudio es el esquema. Reúnen las ideas y las organizan de manera lógica. Es una excelente opción cuando se tiene un buen dominio del tema, pero se desea contar con una herramienta de apoyo para repasar. Los mapas mentales y conceptuales son un buen ejemplo de este tipo de estrategia. A mí este tipo de técnica de estudio me funciona muy bien, porque en mi mente empiezo a recordar, yo hago como el tema principal y cuadritos que se derivan de estos, y de cada uno se derivan más temas, y hago corchetes y empiezo a hacer un mapa conceptual en una hoja y empiezo a estudiarlo. Y después, cuando necesito recordar, me acuerdo exactamente de los cuadros. Esto me funciona súper bien. También están los cuadros sinópticos, que son muy parecidos a los anteriores y realmente yo los confundo. O mapas conceptuales, cuadros sinópticos. Yo revuelvo todo y así lo logro aprender más. Pero los cuadros sinópticos exponen un conjunto de ideas interrelacionadas entre sí de forma organizada y fácil de entender. Son ideales tanto para el estudio como para el repaso. Entonces, ¿cómo las puedo aplicar? Porque listo, yo voy a hacer mapas conceptuales y resumen, pero ¿cómo las aplico? Aquí te voy a dar 20 técnicas para aplicarlas que son muy eficientes. Una que yo uso no para estudiar, sino para trabajar muchas veces, es el pomodoro. La idea de esta técnica es dividir el tiempo de estudio. Yo lo utilizo para el trabajo. Dividir el tiempo de estudio en plazos de 25 minutos, los cuales son denominados pomodoros. Entonces, las reglas del método pomodoro son estas. Estos se encontrarán separados por intervalos de descanso, que también tendrán una duración establecida, la cual se irá incrementando luego de cada pomodoro. Una vez que finalices el primer lapso de estudio, podrás descansar durante 5 minutos. Luego de ello, debes continuar estudiando hasta completar el segundo pomodoro, cuyo descanso será de 10 minutos. De esta forma, la tercera pausa tendrá una duración de 15 minutos. Para el cuarto descanso es recomendable alejarse y dedicarse a cualquier actividad breve para despejar la mente. Luego se vuelve a comenzar. Este método es bastante sencillo y todo lo que necesitas es tener un reloj con alarma y respetar los intervalos. Ojo, yo los intervalos los hago diferentes y me guío por las aplicaciones que tiene el celular o el navegador Chrome. Yo lo tengo instalado en mi navegador. Una aplicación, busqué Pomodoro y la instalé ahí en el navegador y siempre la veo ahí arribita. Entonces, ¿cómo es el método Pomodoro de las aplicaciones? Trabajas o estudias, en este caso, 25 minutos seguidos. Descansas 5, así 4 veces. O sea, un pomodoro que dura 25 minutos, un descanso de 5. Otro pomodoro de 25 minutos, un descanso de 5. Otro pomodoro de 25 minutos, descansas 5. Otro pomodoro de 25 minutos y descansas 15 minutos. Así es el que usa por lo menos las aplicaciones que yo he descargado de la red por celular o por navegador. Entonces ya tú decides cuál sería el intervalo. Otra forma de aplicar sería el mapa mental. Esta es una herramienta de estudio bastante útil. Consiste en un diagrama que se utiliza para representar ideas, palabras, dibujos, imágenes, entre otros elementos que se relacionan a una idea o concepto central. Ese es más o menos el que yo uso. Se trata de uno de los métodos más eficaces para extraer, organizar y memorizar información, siendo una técnica de estudio muy popular. Un saludo al gato que está por allá.
Son de gran ayuda al momento de repasar los puntos claves sobre un tema, permitiendo resumir sus ideas más importantes a través de palabras clave, abreviaturas, dibujos, signos, códigos, entre otros. Yo les recomiendo mucho eso. Los resúmenes consisten en un escrito, generalmente breve, en el que se sintetizan los puntos de mayor relevancia de un texto de mayor complejidad. Recuerda, cuando vayas a hacer el resumen, descartar todo el contenido que no sea vital para la comprensión de la idea principal. Para elaborarlos, necesitas leer y comprender el texto original completamente. El texto original se va a separar en párrafos y en cada párrafo vas a destacar las ideas principales y las secundarias. A continuación, los puntos resaltados se transcriben en un papel y se redactan los párrafos nuevamente haciendo uso de ellos. Finalmente, es importante leerlo para asegurarse de que la información pueda entenderse y no se haya omitido ningún punto importante. Así el resumen va a estar listo y ya puedes empezar a utilizarlo para recordar muy bien el tema que quieras estudiar. Vas a ver que esta también es una forma muy buena de estudiar. También están las listas y consisten en ordenar los contenidos a repasar de acuerdo a las prioridades que tengas. De esta forma se puede definir el orden en el que se desea estudiar los temas y seguir una secuencia mucho más ordenada y menos estresante. También puedes hacer esquemas. Estos son representaciones gráficas de distintos conceptos o ideas que guardan relación entre sí. Habitualmente, estas herramientas se elaboran a partir de una idea principal, la cual se unen a otros puntos secundarios que son cruciales para comprender el tema que se estudia. Son una muy buena herramienta cuando se necesita aprender temas complejos, pues permiten sintetizarlos para entenderlos más fácilmente. Existen muchos tipos de esquemas que pueden elaborarse de acuerdo a las preferencias de cada estudiante. Sin embargo, el término básico detrás de cada uno es el mismo. Así que este es uno de los mejores métodos de estudio, especialmente para temas complejos o extensos. También puedes hacer un cuadro comparativo. Estas son herramientas que permiten realizar una comparación entre dos o más elementos de manera gráfica y organizada. De esta manera es posible vincular algunos conceptos y definir sus principales similitudes, diferencias y características. Las ventajas de este método es que ofrecen una lectura muy ordenada en la que se exponen con claridad los puntos que se desean comparar. Y al clasificar la información de esta manera, resulta mucho más sencillo retenerla y llegar a una conclusión con respecto a la misma. En general, estos cuadros comparativos se utilizan como una técnica de estudio o de análisis, especialmente en temas complejos, ya que van a facilitar su comprensión. Otra forma es realizar ejercicios. Esto ya es pasarse de la teoría a la práctica. Y esto era lo que yo más usaba cuando estudiaba álgebra, cuando estudiaba física, cuando estudiaba geometría, trigonometría, cálculo. Supuestamente química también, pero ya saben que yo con química. Esta técnica de estudio es muy útil para habituarte a los desafíos que pueden presentarse al momento de realizar los exámenes, disminuyendo de esta forma los efectos del estrés y favoreciendo el desarrollo de la memoria activa. Se trata de un método muy recomendable que brinda a los estudiantes experiencia previa, que les permite desempeñarse de manera satisfactoria durante las pruebas y exámenes. Yo me acuerdo mucho que cuando nosotros teníamos examen de física en la universidad, nosotros vimos, creo, no me acuerdo si 3 o 4 físicas. Bueno, nos reuníamos en la casa de uno de mis compañeros y él tenía, que era el más duro en física, y él tenía un tablero ahí en el comedor y nosotros nos sentábamos en la mesa del comedor
con nuestros cuadernos. Y antes, previamente, íbamos a la biblioteca y sacábamos cada uno un libro de física diferente, que obviamente tratara el tema que íbamos a estudiar. Y entonces tomábamos los ejercicios del libro, de los diferentes libros, y empezábamos. Y nosotros podíamos, por ejemplo, de lunes a viernes todos los días, ir después de clase a la casa de él a estudiar. Y nos dedicábamos por ahí hasta las 6, 7 de la noche a hacer ejercicios de física, del tema. O sea, nosotros nos podíamos hacer antes del examen fácilmente unos 100 ejercicios. Cuando llegábamos al examen, el ejercicio que nos pusiera el profesor iba a ser bastante fácil. Además, cuando entre todos ya no podíamos dar con la solución, entonces generalmente íbamos a donde el profesor al siguiente día y le preguntábamos, entonces él nos aclaraba dudas. Y cuando llegábamos al examen era mucho más fácil. Entonces, esta técnica de estudio yo la recomiendo mucho para este tipo de materias: química, obviamente, física, álgebra lineal, geometría, cálculo, trigonometría. Es una técnica que me parece a mí esencial. Otra es explicar el tema. Lo puedes hacer tanto a ti mismo como a otra persona. A mí también me funcionaba mucho eso, especialmente cuando tenía exposiciones. Entonces yo primero estudiaba, me imaginaba que tenía público, lo explicaba, luego le decía a mi mamá que me pusiera atención y se la explicaba y ella me preguntaba cosas. Funciona súper bien, especialmente antes de las exposiciones. El estudiante debe haber alcanzado una conclusión con respecto al tema y contar con un elevado nivel de entendimiento sobre el mismo. De esta forma, no solo podrá reafirmar sus conocimientos, también tendrá la oportunidad de obtener un punto de vista diferente del tema o de generar incógnitas que quizás no hubiera podido alcanzar por medio de otras técnicas. Otra que me funciona a mí mucho es leer en voz alta. Esto te permite reafirmar los conocimientos adquiridos. Al aplicarla, la información no solo será captada por los ojos, sino también por los oídos. Resulta bastante útil al momento de escribir artículos, resúmenes o ensayos. Leer en voz alta nos permite identificar errores y encontrar incoherencias. De esta forma, al estudiar en voz alta, resulta más sencillo memorizar el contenido. Sin embargo, se trata de un método que requiere bastante concentración por parte del estudiante. A mí este método me gusta mucho para aprenderme versículos de la Biblia. Me parece buenísimo y lo repito, lo tengo escrito en un papel y todo el tiempo, cada vez que me acuerdo, lo leo y lo repito en voz alta, me los aprendo fácil. Acá habla de la autoevaluación, pero leyendo, yo recuerdo que este método lo usaban mis papás mucho cuando yo estaba en el colegio. Cuando yo tenía algún examen, entonces yo estudiaba el tema y ellos después me hacían un examen ellos para ver cómo me iba. Acá dice autoevaluación, pero pues en el caso de los más pequeños, yo creo que las evaluaciones las hagan los papás, como para ver en qué nivel va el estudiante o qué debe reforzar. Está buenísimo. Acá yo te voy a leer como autoevaluación, pero bueno, es una de las técnicas de aprendizaje prácticas más recomendables. Como su nombre lo indica, consiste en plantearse un test o examen a uno mismo para determinar qué tanto conocimiento se tiene sobre el tema que se aprende. Debe contener preguntas desafiantes que estimulen la mente. Es preferible no conocer una respuesta en una autoevaluación y continuar estudiando que fallar en un examen real. Y miren, acá dice, otra alternativa muy recomendable es pedir a un familiar o amigo que prepare la evaluación para nosotros. De esta manera podremos conocer qué puntos dominamos
y en cuáles debemos esforzarnos un poco más. Ahí está lo que les decía, que mis papás me hacían las evaluaciones. Bueno, acabo de tener un problema con la cámara. Terminé, yo seguía hablándoles. Miren, yo estoy con esos pelitos, pero es que el frío que hace en Bogotá es impresionante, el pelo se me enloquece. Bueno, les contaba que a estas alturas yo ya terminé de grabar el video. Y cuando fui a mirar, me grabó solo hasta este punto de las autoevaluaciones. Así que me toca retomar lo que ya había grabado. El audio quedó, pero el video no. No sé qué le pasa a esta cámara. A veces me la hace. Bueno, continuamos. También puedes hacer un calendario de estudios o un cronograma de estudios, que es un horario en el que se definen todas las horas del día en las que se dispone de tiempo para estudiar, así como los plazos establecidos para cada tema o asignación. Esta es una herramienta de estudio muy recomendable que te va a permitir planificar tu día y tus rutinas de aprendizaje de una forma mucho más eficiente. Organizar el tiempo es uno de los factores más importantes al momento de aprender. Ya como lo dije antes, resulta necesario asignar un momento específico para el repaso de cada materia. Al mismo tiempo, es aconsejable que la hora de estudio sea la misma todos los días. De esta forma, el cerebro se encontrará más dispuesto a retener información en ese momento, lo cual obviamente va a ser una gran ayuda. Algo muy bueno, que es lo que yo ya les conté que hacía con mis compañeros de una universidad, era tener grupos de estudio. Estudiar con amigos es una de las técnicas de aprendizaje más eficaces que existen. Al hacerlo, es posible intercambiar ideas, conocer distintas opiniones, reforzar conocimientos, plantear preguntas y mucho más. Los grupos de estudio permiten que sus integrantes se apoyen mutuamente para lograr comprender el tema de forma más completa, al generar interrogantes, compartir puntos de vista y mucho más. Pero es importante que se mantenga la disciplina y se dejen de lado las distracciones para enfocarse en aprender. Esta, si se logra, es una de las técnicas de estudio más completas. Yo realmente les recomiendo, si tú logras encontrar un grupo de personas con las que realmente te puedes sentar a estudiar, es maravilloso, en serio. Otra que me sirve muchísimo y las uso desde que estoy en el colegio porque mi mamá me enseñó, son las flashcards o fichas de estudio o tarjetas de estudio. Estas son herramientas que contienen una serie de palabras, números, símbolos o imágenes, las cuales sirven de apoyo para repasar y memorizar el contenido que se estudia. Habitualmente se utilizan en un lado de la ficha o tarjeta, se coloca una pregunta y en el otro lado la respuesta la misma. También son usadas para escribir fórmulas, fechas, palabras clave y mucho más. Son una técnica de estudio muy didáctica que puede utilizarse en juegos educativos y otras actividades con el fin de facilitar la memorización. Los apuntes clásicos son una técnica de estudio también muy eficaz. Recuerdo que tenía un conocido en la universidad que tomaba apuntes y ya no tenía que volver a estudiar. Se acordaba después en el examen de lo que había notado. Si tú llegas a ese nivel de genio, te felicito. Yo tomo apuntes, pero igual me toca estudiar de otra forma. Pero tomar apuntes te ayudará a interpretar el contenido que deseas aprender antes de escribirlo. Además, al plasmarlo en papel, el cerebro reafirmará y conservará estos conocimientos. De esta manera va a ser mucho más sencillo retenerlos de forma definitiva al momento de estudiar. A causa de ellos, tomar apuntes, hacer resúmenes y en general escribir el tema que se repasa es uno de los mejores métodos para garantizar el aprendizaje. Subrayar lo importante. El subrayado consiste en destacar las ideas más importantes de un texto, haciendo uso de un resaltador o un lápiz de color. Yo esta técnica intenté usarla en la universidad, en redes, ¿de acuerdo?
que mi libro de redes de Tannenbaum estaba completamente subrayado porque todo era importante. O sea, a mí no me funcionó. Esta es una técnica sencilla, la cual no requiere de mucho esfuerzo, pero por lo tanto no ofrece los resultados más eficaces. Sin embargo, puede ser de utilidad al momento de resaltar puntos importantes para la elaboración de una herramienta de estudio diferente, como un mapa mental, un esquema o un cuadro comparativo. Yo lo uso para después hacer resúmenes. Otro que me sirve a mí mucho es la mnemotecnia. Yo obviamente no estudio hace tiempo, pero sí me estaba aprendiendo unos versículos de la Biblia y la mnemotecnia me ayudó muchísimo. A mí me enseñaba mi mamá que cuando yo me tenía que aprender algo de memoria y se me olvidaba una palabra, ustedes saben que cuando uno se tiene que aprender algo tal cual, al pie de la letra, bueno, ya me volvió a pasar. Les estaba hablando sobre la próxima técnica de estudio y se volvió a cortar. Y yo seguía hablando, terminé el video y cuando paré me di cuenta que había quedado hasta aquí. Entonces, continúo. Entonces, por tercera vez. La siguiente técnica es la mnemotecnia, que es una técnica que mi mamá me enseñó cuando yo estaba niña y es muy buena, muy práctica. Y es cuando me tengo que aprender algo al pie de la letra, entonces yo lo que hago es, bueno, empiezo a repetirlo varias veces. Pero a veces cuando es algo al pie de la letra y se te olvida una palabra, se perdió todo el resto. Si se te olvida esa palabra, el resto se te olvida. Esa palabra que generalmente se nos olvida, lo que hacemos es una mímica para acordarnos y así ya fluye. Yo hace tiempo no estudio, pero sí he tratado de aprenderme versículos de la Biblia. Entonces yo me tenía que aprender Juan 14:16, por ejemplo. Y a mí me dicen Juan 14:16 y empiezo, ¿cuál era esa? Entonces, yo aprendí que cuando es Juan 14:16 es yo soy el camino. Y ya me acuerdo del resto de la cita bíblica. Entonces, como que lo importante es buscar esa palabra que se nos olvida y hacer la mímica. Yo ya sé Juan 14:16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Era lo que se me olvidaba. Entonces, yo soy el camino y ya el resto me lo aprendí facilito. Ahora sí les voy a leer. Esta consiste en generar imágenes o palabras clave mentales que puedan asociarse con el concepto que se estudia. Es un truco muy efectivo y estimulante para la memoria, cuyos resultados están comprobados. Sin embargo, es una técnica que requiere de mucha práctica para poder dominarla. Si bien no es difícil, es necesario acostumbrarse a su funcionamiento. Es especialmente útil al momento de recordar conceptos complejos, listas, palabras en otros idiomas o distintos temas que requieran razonamiento por parte del estudiante. Yo lo uso desde que estoy en primaria y me funciona muchísimo. Bueno, otro es el método de Cornell, que yo realmente no lo conozco y me gustaría saber si alguno de ustedes lo ha usado y qué tal les va. A mí me parece un poco complicado, pero tal vez por lo que jamás lo he utilizado. Se los voy a leer. Es un sistema que se emplea al momento de tomar notas. A través de él es posible condensar y organizar apuntes de manera eficiente. Para emplearlo, el estudiante debe dividir su hoja de trabajo en 2 columnas, una para apuntes y otra para preguntas o palabras clave relacionadas con el tema. Al mismo tiempo se dejarán unas 5 o 7 líneas en blanco al final de la hoja. De esta forma, las notas tomadas durante la clase se colocan en la columna para apuntes, parafraseando las ideas extensas y utilizando abreviaturas para las oraciones largas. Mientras tanto, las observaciones y preguntas relevantes se colocarán en la otra columna. Una vez que se finalice la toma de notas, se elaborará un pequeño resumen en las líneas libres, el cual será de gran ayuda para comprender el tema al momento de estudiar. Durante el estudio, el alumno utilizará sus apuntes para intentar dar respuesta a las preguntas que ha planteado. Por ello, se verá la necesidad de consultar sus apuntes frecuentemente,
favoreciendo la retención de la información. Cuéntenme en los comentarios si alguno lo ha usado, porque se oye interesante, pero también complicado. Podcast. Actualmente, uno de los formatos más populares de entretenimiento es el podcast. Sin embargo, para quienes son auditivos, es una buena forma para aprender. Puedes encontrar podcasts de prácticamente todos los temas. Si bien el más popular a nivel educativo son los audiolibros, que no forman parte del formato podcast, existen canales de YouTube y personas en plataformas como Spotify que se dedican a difundir temas académicos por medio de este tipo de plataformas. Si a ti te gustan los audiolibros, yo creé un canal que se llama Leyendo Historias aquí en YouTube, en donde ya he subido 2 audiolibros. Este canal está pensado para 3 tipos de personas. La primera, para personas con problemas de visión que no puedan leer fácilmente, entonces para que puedan leer por medio de su audición. Para personas que no tengan acceso fácilmente a libros y para personas que no tengan tiempo de leer, pero les gusta, entonces, mientras van haciendo sus quehaceres o un trabajo que no necesite mucha concentración, pueden irlos escuchando. El link se los dejo acá abajo en la caja de descripción si me están viendo en YouTube. O si no, en el buscador de YouTube ponen Leyendo Historias, aunque no creo que les salga muy fácil porque todavía no soy famosa. Entonces, mejor vayan directo al link y ahí pueden suscribirse y estoy subiendo un audiolibro a la semana. ¿Cómo elegir la mejor técnica de estudio? Bueno, lo primero es, como ya lo dijimos al principio del video, determinar tu forma de aprendizaje y basándote en esto, entonces determinas el tipo de técnica que te favorece. Según si eres visual, auditivo o kinestético, pues hay diferentes técnicas de estudio para cada una de estas formas de aprendizaje. Y puedes probar los distintos métodos comprendidos en dicha categoría para descubrir cuál de ellos resulta más eficiente de acuerdo a tus preferencias de estudio. Bien, y ahora sí, me está grabando y puedo terminar este video. Por favor, dale me gusta porque grabé realmente 3 videos. Dale me gusta si sentiste ASMR y suscríbete al canal antes de irte. Si no me estás viendo en YouTube, por favor entra a la plataforma, busca el canal Mi Vida en ASMR y suscríbete dando clic en el botón rojo y luego en la campana que ahí aparece. De este modo no te vas a perder de ninguno de mis próximos videos. En mayo vamos a seguir con un video a la semana. Me está funcionando muy bien para poder hacer mis otros proyectos. Así que espero que lo entiendan. Y por lo tanto, pues cuando me hacen peticiones ya van a quedar por allá lejísimos porque pues tengo muchísimas pendientes. Gracias por entender. Los espero en Instagram, en mis demás canales de YouTube. Y los links los encuentran aquí abajo en la caja de descripción si me están viendo en YouTube. Donde también van a encontrar mi correo electrónico por si me quieren comprar algún video personalizado. Y muchísima más información que puede ser útil para ustedes. Si llegaron hasta este punto, por favor déjenme este emoticón en los comentarios. Es muy útil para mí. También en los comentarios me pueden escribir cuál es la técnica de estudio que ustedes usan. Muchísimas gracias por haber visto el video. Y nos vemos en el próximo. Un beso, otro beso y otro beso. Adiós.